Saludo a todos los que me siguen en mis canales de YouTube y Facebook, como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes. Y a ustedes que den like, que no cuesta nada, y que compartan para que estos videos lleguen a más personas. Hoy voy a tratar con ustedes dos temas que cual de los dos es más engorroso y más triste, porque los dos repercuten en la vida, directamente en la vida del ciudadano cubano. El primero es el problema que enfrenta Cuba de la escasez de alimentos y el anuncio de que va a ir en aumento esta escasez. Es decir, que cada día van a tener menos alimentos. Ya están anunciando, y esto es abiertamente, muchas veces esto se ocultaba y en la televisión hacían planes y sobre cumplimiento, no, y ahora dicen que va a haber más hambre, porque ya lo dicen, ya no se esconde, ya los planes no se cumplen, ya dicen que hay escasez y que va a haber más y que nosotros los cubanos tenemos que estar de acuerdo y que un día eso se resolverá, pero ningún panzón de esos, gordiflón, que sale en la televisión y estos mismos que salieron en la mesa redonda para hablar de los dos temas de los que vengo a hablar hoy, ninguno de los dos pasa hambre, ni tiene escasez, ni tienen bloqueo. El primero de estos temas es, como dije, es el hambre. Y el ministro de Economía de Cuba, de Alimentos, habla directamente. Gil dice que el gobierno cubano admite escasez de dinero para comprar alimentos de la canasta básica. Es decir, que si Cuba no tiene dinero para comprar los alimentos de la canasta básica, ¿qué le va a vender a la población? Bueno, ya anunciaron que el arroz no va a llegar todo o que le van a dar una parte en harina y otra en arroz. Nos va a pasar igual que se recuerdan cuando Chile, que nos quitaron, creo que fue una libra de arroz para darnos 2 de harina y después no vino más nunca la harina ni se devolvió las 2 libras de arroz aquella. Y así nos van a ir llevando y llevando al hambre, a la inanición, hasta que muramos todos, porque ya en Cuba no queda ni quien trabaje, pero el hambre sigue aumentando y siempre apostando al cubano que salió del país para que mande dinero para alimentar a su familia en los negocios privados de los hijos del generalato o de los testaferros del generalato, que sería lo mismo. Hablan de las dificultades por carencias de crédito. Bueno, y yo pregunto a Gil y a todos los que dirigen en Cuba, ¿por qué Cuba no tiene créditos en el mundo? Todo el mundo sabe que Cuba no tiene créditos en el mundo porque no paga. Acuérdense del juicio en Londres, que no hay tanto que pasó, y de esto se van a repetir algunos más, que no pagamos, o no pagaron, vamos a hablar claro, porque yo digo, no pagaron la deuda y lo llevaron a juicio y tienen que pagarla. Hablan de fondos buitres, de lo otro, pero Cuba no paga. Esto viene sucediendo y por eso hemos venido perdiendo credibilidad. La dictadura ha perdido credibilidad en el mundo. Desde 1959, porque a poquito andar el engendro diabólico ese de dictadura, empezó Fidel Castro en una campaña de que la deuda externa era impagable y que no se podía pagar, y pidiéndole a los países de América que se sumaran al boicot de no pagar las deudas. Entonces, si tú no pagas, ¿cómo tú quieres que te den crédito? Lo otro a lo que van siempre es hablar del bloqueo. ¿Y por qué hay bloqueo? Si de Estados Unidos es de donde más alimento entra Cuba, no me hablen de bloqueo. El bloqueo lo tiene el gobierno cubano, que le quitó la tierra a los campesinos. Los metió en cooperativas y los metió en campos de concentración, que la zona donde yo vivía, en el Escambray, la limpió y la metió en pequeños pueblecitos para controlarlo con el CDR, con las milicias, tropas territoriales, con todo ese engendro comunista que hace para controlar, y los otros, los que
fueron más rebeldes, se los llevaron para Pinar del Río o para Guantánamo y los dispersaron de las zonas donde vivían. Eran zonas prósperas, llenas de café, llenas de plátano, llenas de malanga, llenas de yuca. Es decir, que en esa zona había carne de puerco, de res y de otros animales y alimento era bastante variado. Entonces, la consecuencia de que quitaran la tierra y que el gobierno se hiciera dueño de todas las tierras y las convirtiera en marabú, tierras improductivas, es la consecuencia. Esto que tenemos ahora, esta hambre, es consecuencia de esto. Ahora queremos comprarle todo al mundo. Y el mundo que trabaja y produce, vende para que le den dinero. Y si Cuba no paga, no puede tener crédito. Tiene que ir con dinero cash a pagar. Ese es el problema de Cuba. ¿Quieren crédito? No pueden tener crédito. En cualquier lugar del mundo, si tú compras algo y dejas de pagarlo, vienen, te lo quitan y después no te quieren vender más o los intereses se ponen muy elevados. Y eso es lo que le pasa a Cuba. Cuba no ha pagado intereses y de ahí que no tenga crédito para comprar. No hay otra causa de que Cuba esté sin crédito en el mundo. No pagar. No podemos darle otra explicación. Y producto de eso, Cuba está vendiendo todo lo poquito que produce. Porque si analizamos este bloqueo que tanto enarbolan ellos, Cuba está vendiendo limones por cualquier país del mundo. Alemania, España, vende aguacate, que se ha visto aguacate, se ha visto mangos cubanos en el mundo. Todo lo que produce Cuba lo exporta, langosta, camarones. Y para el cubano no deja nada. Incluso vende café, que ya lo hemos visto, y está comprando café en el extranjero de muy mala calidad para ligarlo con un poco de chícharo, no sé qué cereal o no sé qué cosa. Lo mezclan y le venden eso al pueblo cubano por café. Yo no sé hasta cuándo vamos a resistir los cubanos sin virarnos a que nos estén tratando como seres de desecho, porque el gobierno cubano no tiene en cuenta para nada el gobierno. No tiene para nada en cuenta al pueblo. Lo tiene como algo inservible, algo que no piensa, nos tienen como robots, no sé qué, porque realmente no tienen en cuenta los dictadores estos al pueblo cubano para nada. Ya están hablando, en esta mesa redonda se habló de la escasez de café y decía este ministro que bueno, que ahora el problema con el café es que no estamos en época de cosecha y que como no estamos en época de cosecha no hay café. Y cuando el café ha sido un producto de cosecha de todo el año, yo creo que hay muy poco producto que se coseche el año entero. Pero Cuba, con la cosecha de café que hacía en época de café, vendía café por la libre a toda la población y no ligado, era puro el café. Y exportaba café y tenía contratos con gran cantidad de países del mundo. Incluso Cuba tenía en el Club de París una cuota permanente, es decir, garantizada la venta de su café en el mercado Es decir, que Cuba tenía su plaza, su cantidad asignada allí, que podía ir o iba todos los años en el Club de París y llevaba la cantidad que tenía. Estos contratos se pierden porque Cuba dejó perder los cafetales al sacar todos los campesinos estos de la zona del Escambray y de todas las zonas montañosas, porque no querían que le ayudaran a los que se oponían al sistema, y de ahí que hizo campos de concentración con los campesinos, se perdieron los cafetales y Cuba dejó de producir café. Lo otro que también estaban hablando que está escaseando es la leche. Dice que no tienen leche. En Cuba no hacía falta importar leche tampoco. Cuba producía la leche para el consumo nacional. Incluso
A principio de la revolución, a principio de la dictadura, no vamos a hablar más de revolución porque Cuba lo que ha hecho es involucionar. Tú ibas a cualquier vaquería y comprabas la leche que querías. Incluso muchos señores tenían vacas que te regalaban la leche porque no la podían reutilizar o faltaba el carro para venirla a buscar para llevarla para las procesadoras. Y la leche tenía un precio accesible. Incluso venía alguien, incluso con una yeguita o un burrito, con cantina de leche y te dejaba tu litro de leche en la puerta de tu casa y nadie se lo llevaba. Es decir, que todo el mundo tenía acceso a la leche, no los niños, todos. El vasito de leche de Raúl nunca llegó porque destruyeron eso mismo, el sistema que había para la producción nacional que eran los particulares. Habló de carne. Bueno, el pueblo cubano es rato que no ve la carne, al menos de res, porque lo que le están vendiendo son unas costillas peladas, después que le sacan la carne para llevársela para el turismo y para el generalato y su descendencia y sus MIPYME. Y entonces ahora están hablando, no, porque la única carne que está entrando a Cuba por hoy, es de Estados Unidos. Y ahora que están abriendo un contrato con México, que yo no sé hasta dónde van a llegar con México, porque ya en México los empresarios están saltando porque Cuba está dejando de pagarle los productos que están llevando a Cuba. Y por último el arroz, que habló también de que el arroz del mes de septiembre, octubre, incluso dice que no se ha distribuido completo de este mes que pasó y que el que viene, pues no hay la cantidad suficiente, que lo van a ir dando a plazo poquito a poquito, pero en definitiva, dice que no tenga problema la población, que esto va a pasar, que esto es temporal. Bueno, esto es temporal desde que empezamos en el año 59 con el problema de las libretas de abastecimiento, que nos han ido trancando y trancando el alimento y trancando el alimento. Y realmente hoy el pueblo de Cuba es un pueblo flamélico, desnutrido, que no se desarrolla por la carencia de alimentos. Y lo otro que ha traído como consecuencia esta hambre es que la población que impulsa al país se ha ido. Ha salido a la desbandada por cualquier lugar que ha podido, porque ya en Cuba no queda juventud para trabajar. Están carentes de trabajadores en salud porque los médicos y las enfermeras ya se fueron o los poquitos que están cumpliendo misiones. Los hospitales no tienen quien atienda a los enfermos, incluso no quieren dejar ingresados. Hay hospitales que no tienen médicos porque están acelerando el proceso de formación de enfermeras y médicos porque no tienen, pero no saben que en la medida que se gradúen van a tratar también, si mejoran un poquito económicamente. Por eso es que tampoco quieren pagar, porque se les van a escapar. Y lo otro, que es un tema también muy caliente, que nosotros llevamos rato hablando de él aquí, porque el gobierno le viró la espalda a la producción de electricidad, no renovó ni termoeléctrica ni hidroeléctrica, no ha trabajado en nada de eso, que según la recibió, se ha mantenido con ella, no ha ampliado nada y no hay producción de electricidad. Y las plantas que existen tienen que explotar por un lado o por el otro. Eso es la ley de la vida, según nos vamos poniendo viejos. Nos vamos muriendo, pero por eso es que hay que reproducirse para dejar un renuevo atrás. Pero en caso de Cuba, ni se ha renovado la población porque la población se está yendo, lo que queda es un atajo de viejitos en Cuba que no pueden ya trabajar, que viven de remesa, que es lo otro que persigue el gobierno, y así mismo le pasa con la producción eléctrica, que las máquinas viejas esas que tienen ya no producen y cada vez que arreglan un portillo se les revienta por el otro lado. Es decir, que si no se revienta la caldera, se explota un dinamo o si no se cae un tendido. Pero el problema es que siempre
tiene a Cuba en un apagón. Pero ahora se le suma a eso que Cuba, como no paga, que ellos dicen que es el bloqueo y la persecución y la crisis mundial. No, no, no. Yo vivo en un país que tiene crisis como tiene otro, pero puedes ir a cualquier país de Latinoamérica que no vive en apagones. Pero ¿qué pasa? Cuba dejó de pagarle incluso a Venezuela el petróleo y Venezuela le ha ido quitando la cuota del petróleo. México le vendió petróleo a Cuba y Cuba no se lo ha pagado. Ellos dicen que no, que el barco que entra a Cuba, no, todo eso es falso. El problema es que no paga y ahora no tienen combustible. Además de los problemas que estamos hablando de las termoeléctricas cubanas que están obsoletas, que se rompen cada vez que tú piensas que van a empezar a andar todas, arreglan uno y salen del sistema 2, pues ha traído como consecuencia que vengan los apagones, pero más si ahora le arrimas el petróleo, pues entonces, si no hay petróleo, vienen esta cantidad de apagones que ya están diciendo que van a tener posiblemente hasta 20 horas de apagón, que si ellos dicen 20, yo me asumo que muchos días sean las 24, porque cuando ellos siempre dicen un poquito menos, pero te van advirtiendo de lo que va a venir pasando. Pero este problema del petróleo no solo va a repercutir sobre la corriente. Bueno, al no haber corriente, no va a haber aire acondicionado, ni va a haber refrigeración para los productos alimenticios, ni va a poderse trabajar en un salón de operaciones, ni, bueno, nada, en ningún lugar, porque es que un país lo mueve la corriente. La corriente es el motor impulsor del país. Ni en la agricultura se puede trabajar, porque si no hay combustible, no puede andar la maquinaria. Bueno, es que ya Cuba nos han llevado tan atrás que ni maquinaria queda. Vamos a tener que, bueno, tampoco quedan bueyes, iba a decir que hará con bueyes y mulos, pero es que no hay ni bueyes ni mulos para dar, porque vamos a tenernos que echarle el arado a cuesta a nosotros o picar la tierra con pico cuando los encontremos, porque no va a haber petróleo para mover ningún equipo agrícola, ni incluso ni para hacer un regadío porque no hay combustible. Es decir, que la repercusión esta de la falta de combustible va a incidir también en la salud, porque la cantidad de mosquitos, si no tienes un ventilador que poner, te van a comer de noche. Dice incluso, vi que no se iba a poder poner el aire acondicionado, si el que lo tenga, porque en Cuba son poquitos los que tengan aire acondicionado a partir de las 11 de la mañana. Es decir, que cuando hace falta no lo pueden encender. Entonces, ¿qué lógica tiene vivir en este país? Pero decía además que no solo es el problema del apagón, es que todo lo que trae la falta de combustible, al no ver la electricidad, se te echa a perder el alimento en tu casa. Porque si imagínate que un refrigerador que tú conseguiste, no sé cómo, pero bueno, vamos a hablar que lo conseguiste por otras manos, 5 o 10 libritas de carne, ya sea de puerco, o de rana, o de jutía, o de lo que lo consigas, tengas que cocinarlo todo el mismo día. Y ves cómo lo cocina, porque no vas a tener la electricidad ni gas tampoco para cocinar con él. Vas a tener que virar a las cavernas, como me pasó a mí en los 90, y cocinar con leña. Bueno, creo que para todos es bastante claro lo que se nos avecina. La cantidad de cubanos que está saliendo de Cuba es inmensa. Pero le digo a los cubanos, estos que están saliendo y que están en el camino, que no asuman actitudes beligerantes con la policía y el ejército de otros países cuando no tuvieron el valor de enfrentar a la policía cubana. Esto lo estoy diciendo porque en México ya hay protestas de miles de personas contra los que están cuidando la frontera. Si se marcan, van a ser deportados y ya salieron de Cuba y
si regresan a Cuba van a entonces virar y van a virar marcado. Ya van unos cuantos vuelos de repatriación de cubanos desde Estados Unidos. ANLO ya también, socio de Canel, está firmando acuerdos para deportar cubanos. Por tanto, le digo, mantengan la cordura, porque yo no estoy de acuerdo con la inmigración ilegal, pero no estoy de acuerdo tampoco que después que ustedes hayan sacrificado tanto, los devuelvan al país, a esa miseria, a esa dictadura. Hasta aquí el comentario de hoy. Patria y vida, mis hermanos. Les pido que den like y que compartan para que esto llegue a más personas, a ver si ganamos en conciencia. Y nos vemos en el próximo video.